Hay varios hechos importantes que marcaron la historia durante el periodo comprendido entre 1945 hasta 1970, y entre ellos podemos mencionar la división de Alemania en 1949 en dos estados distintos, uno conocido como la República Federal Alemana y el otro como la República Democrática Alemana. Esta última estaba bajo ocupación soviética y estuvo gobernada por el Partido Socialista Unificado de Alemania, el cual fue un partido creado a raíz del Partido Comunista de Alemania, o KPD, y el Partido Socialdemócrata de Alemania, o SPD. La República Federal Alemana tenía una economía capitalista y tuvo un gran crecimiento durante el periodo de la posguerra. Luego, en el año 1961, se construyó el Muro de Berlín y hasta el año 1989 ambas naciones estuvieron divididas. Luego de la caída del muro, se unificaron ambos territorios en lo que hoy conocemos como Alemania. En el año 1949, también ocurrió otro episodio importantísimo en la historia: la proclamación y nacimiento de la República Popular China, bajo un régimen de gobierno comunista liderado por Mao Zedong. Bajo el mandato de este líder, se produjo una revolución cultural en la cual millones de personas fueron perseguidas ideológicamente y asesinadas a causa del mismo motivo. Asimismo, este periodo fue el de mayor crecimiento demográfico del país asiático. Una de las cuestiones más fuertemente criticadas fue la cantidad de muertes producidas por hambruna debido a las medidas impuestas por el llamado Gran Salto Adelante, una serie de medidas económicas, políticas y sociales destinadas a la producción agrícola, su industrialización y colectivización, sumada a planes quinquenales que, en conjunto a la sequía de estos años, produjo entre 30 y 45 millones de muertes por hambre. Otro caso de división demográfica fue el de la Guerra de Corea, ocurrida entre los años 1950 a 1953, la cual estuvo disputada entre el bloque oriental, conformado por Corea del Norte, China y la Unión Soviética, y el Comando de las Naciones Unidas u ONU, conformado por Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros 12 países aproximadamente. Corea del Norte fue una nación que nació luego de que Japón se rindiera en 1945 y quitara sus tropas de su territorio al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Cabe recalcar que ambas Coreas siguen enfrentadas en la actualidad. También podemos mencionar el apoyo de la Unión Soviética al gobierno dictatorial de Fidel Castro, que asumió el poder de Cuba en 1959, luego de vencer otro régimen dictatorial, el de Fulgencio Batista. Luego de la Segunda Guerra, los países más desarrollados experimentaron la mayor tasa de crecimiento que en cualquier otro periodo hasta ese momento. Pero posteriormente, se generó una desconfianza generalizada en torno al país que emitía y emite, por el momento, la moneda de reserva internacional. Tan solo 11 años después del acuerdo de Bretton Woods, sucede la Guerra de Vietnam, un conflicto bélico para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista, en donde los Estados Unidos intervinieron activamente. Esta guerra duró aproximadamente 20 años y fue una de las guerras más importantes en el período conocido como la Guerra Fría. Este conflicto ocurrió en principio entre Vietnam del Sur, que estaba aliada con Estados Unidos, y Vietnam del Norte, que era aliada de la Unión Soviética. En esta guerra también participaron China y las dos Coreas, entre muchos otros países. Este conflicto acabaría con la derrota de Estados Unidos y del bloque de aliados de Vietnam del Sur, teniendo como resultado la victoria del ejército de Vietnam del Norte y por ende de la Unión Soviética. Un año después de la finalización de esta guerra, en 1976, se unificaron ambos estados en la República Socialista de Vietnam, conservando este nombre hasta la actualidad. Si algo podemos apreciar con esta serie de acontecimientos es que el mundo se vio dividido entre capitalismo y comunismo debido a las intervenciones militares y políticas a lo largo y ancho del mundo, por parte de estas dos superpotencias, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética. A la par de estos sucesos, pero más específicamente durante los años 60 y 70, un gran número de países latinoamericanos estuvieron al mando de gobiernos de facto que consiguieron su poder mediante golpes de Estado. Entre ellos, podemos encontrar a países como Argentina, en 3 ocasiones, Ecuador en 1963, Brasil en 1964, Perú también en más de una ocasión, Uruguay y Chile, entre otros. Casualmente, en estos periodos, los países latinoamericanos concentraron el mayor pedido de préstamos a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el cual repartió alrededor de $20.000 millones.
Estados Unidos intervino en la gran mayoría de los países de América en una operación conocida como Plan Cóndor, en donde el gobierno estadounidense financió las dictaduras en su lucha contra el comunismo y la propagación de este sistema. En varios de estos países antes mencionados hubo hechos de represión, persecución ideológica, desaparición forzada de personas y muertes. En ese entonces, en el viejo continente, entre los años 1965 a 1967, Francia decidió hacerle frente al sistema establecido. El general Charles de Gaulle ordenó a Washington que retirara las tropas que aún tenía estacionadas en su territorio desde el final de la Segunda Guerra Mundial, e hizo notar a los norteamericanos que sus gastos militares, con la guerra de Vietnam a la cabeza, los estaban llevando a gastar más de lo que recaudaban. Es por esto que el general de Gaulle denunció que la Reserva Federal imprimía dólares sospechosos, mientras los demás países tenían que vender sus productos o servicios en dólares para pagar sus deudas. Su primer gran golpe fue reclamar a los Estados Unidos que devolviera de inmediato las reservas de oro francesas a cambio de sus dólares. Este oro se encontraba en Fort Knox, una reserva militar que llegó a acaparar 2/3 de todo el oro mundial. Forzosamente, el gobierno norteamericano entregó a de Gaulle su oro, el cual estaba valuado en $300.000 millones de ese entonces. El rumor de esta solicitud comenzó a circular, e inmediatamente decenas de países reclamaron lo mismo. Finalmente, la constante salida de oro de las reservas del Tesoro estadounidense hizo que el 15 de agosto de 1971, el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Richard Nixon, firmara un decreto donde se desvinculó al dólar del oro de manera temporal, perdiéndose por completo el respaldo del dólar establecido como obligatorio en el acuerdo de Bretton Woods. Citando una frase de Milton Friedman, nada es tan permanente como un programa temporal del gobierno. Tiempo después, se comprobó que Estados Unidos tenía suficiente oro para respaldar solo el 20% de todos los dólares que existían en circulación. A partir de ese día hasta la actualidad, el dólar solo tiene valor por la oferta y demanda del mismo. Luego del decreto firmado por Nixon para finales del mismo año, el dólar fue devaluado aproximadamente en un 8% contra el oro, mediante un acuerdo llevado a cabo 4 meses después del anuncio del presidente norteamericano. Este acuerdo fue firmado en el Museo Smithsoniano, que se encuentra en Washington, D.C. Allí se estableció una nueva devaluación elevando el precio del metal en $38 por onza, en la medida que las monedas de Alemania, Italia, Japón, Francia y Reino Unido se apreciaban aún más. En 1973, la divisa norteamericana volvería a depreciarse. Para que se den una idea, el precio del oro en dólares pasó de $35 la onza en 1971 a $200 la onza en 1975. El resultado de estos hechos dio origen al sistema de dinero fiat o fiduciario, el cual no se basa en el valor de metales preciosos ni otro activo como respaldo, sino en la declaración oficial de un conjunto de naciones que establece que ese papel tiene valor, y luego en la demanda social. La palabra fiduciario proviene del latín fiduciarius, haciendo referencia a aquel contrato entre las partes basado en la confianza y el crédito, derivando a su vez de la palabra fides, que significa explícitamente fe, confianza y lealtad. Qué ironía que esto haya sido lo que más se ha perdido a lo largo de su historia. Un ejemplo claro de esto es el peso argentino, el cual se devalúa rápidamente frente al dólar porque ni siquiera su pueblo lo demanda como reserva de valor u ahorro. Esto último es producido por las grandes devaluaciones sufridas a lo largo de la historia, cuestión por la cual las monedas nacionales de los países emergentes tampoco sirven para el intercambio internacional debido a la fragilidad de sus divisas y la dependencia total de las naciones al dólar, las cuales conservan la mayor cantidad de sus reservas en dicha moneda. Por cuestiones culturales y de sometimiento histórico que ahora entendemos, vemos por qué los pueblos acceden al dólar, lo cual le da poder y mayor valorización a esa moneda, al mismo tiempo que le confiere menos poder a las monedas de circulación legal nacionales. Igualmente, el dólar ha perdido muchísimo valor a lo largo de los años debido a las trillonarias emisiones sin respaldo realizadas por la Reserva Federal. En este gráfico podemos ver cómo el dólar perdió valor y poder de compra a lo largo de los años desde la creación de la Reserva Federal.